castillo, Señor. En ti, Padre, nunca vamos a ser defraudados porque tú tienes cuidado de tu pueblo. Tú eres un buen pastor, Señor. Y en ti tenemos esta confianza, Padre. Te damos gracias en esta mañana, Señor, que podemos recordar todos estos salmos y ser impactados todavía con ellos, Señor, a pesar de tantos años que se escribieron en medio de una prueba o lo que estaba pasando David. Pero hoy vienen a ser para nosotros una fortaleza, Señor, recordar todo esto y ser parte de nuestra vida. Te damos gracias en esta mañana, prepáranos. Tú eres quien prepara nuestro oído para oír, como el canto que cantamos primero, Señor. Tú eres quien prepara nuestros oídos, pero nosotros somos los que ponemos toda la atención para que seas tú, Señor, el que nos ministres a nosotros. Te damos gracias y te ponemos aquí, Señor. Y sé tú, este es tu culto, este es tu lugar, este es el lugar de adoración en el cual, Señor, te ponemos a ti primeramente. Nos recogemos de todo, aún de pensamientos, de cargas, de peso. Y, Señor, nos despojamos de todo peso que nos asedia. Y ahora, Señor, estamos dispuestos a ti, Padre. Te damos gracias, te bendecimos en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Como ven, son como unos son cantos de, podemos decir, para recordar la protección del Señor en medio de toda situación que estemos viviendo. Pero hoy vamos a compartir sobre la unción que pudre todo yugo. Y esa unción está en ti, en mí, está en todo. Porque podemos recordar que ese era el proyecto que tenía Dios cuando Él dijo, es necesario que yo me vaya para que todos vosotros participen de esta gloria. Y pues estamos nosotros conscientes de esto y hemos recibido esta unción del Santo. Esta unción que solamente la recibían ciertas personas, contadas con dedos, podemos decir, de una mano, de dos manos. Muy pocas personas, entre paréntesis, los profetas también eran ellos ungidos. Ellos recibían esta unción del Santo para poder conocer la mente de Dios, poder conocer la mente del Cristo de Dios. Pero hoy este Espíritu se ha repartido en miles de miles de miles de miles. Y esto es un milagro tan grande, el creer que Dios iba a hacer esto años atrás, siglos atrás, que Dios iba a hacer esta obra tremenda en la cual iba a habitar en toda la humanidad y íbamos a poder hablar a través de su boca, traer una expresión, traer una palabra de consejo, de consuelo. Y esto lo soñaban los profetas. Recuerdan que Moisés dijo, ay Señor, ojalá todo el pueblo de Dios fuese profeta. Y ese era el deseo que tenía Moisés, de que todo el pueblo, porque el peso era muy grande para él. Pero hoy el peso ha sido repartido, ¿verdad? Y hoy podemos nosotros valorar esto que ha hecho el Señor. Bien, sabemos que esta unción funciona a través de la fe, que también el Señor ha puesto en nosotros a través de una semilla, que esa semilla es Cristo, que fue muerta por nosotros. Y sabemos que esa semilla en nosotros está generando una fuerza en la cual nosotros tenemos participación y estamos conscientes de ello. Hay personas que han recibido esa semilla y más sin embargo ignoran realmente el potencial que hay en ellos. Lo ignoran y no crece la semilla, se queda igual. Pero nosotros sabemos, porque la fe es el regalo de Dios para capacitarnos a nosotros para funcionar en esta nueva vida, la vida del árbol nuevo, la vida del árbol de vida. Ese es lo que nos capacita a nosotros para poder funcionar en ello. También este fruto que ha sido sembrado en nosotros sobrenaturalmente requiere un cuidado. Y Jesús habló mucho de ese cuidado. Él decía, separados de mí nada podéis hacer. Es necesario que se mantengan unidos a este árbol. Es necesario para que reciban la savia. Es necesario que sea parte de la vida de ustedes. Ustedes saben que el árbol requiere, o sea, se desarrolla con esa salvia dentro de ella. Pero eso lo necesitamos nosotros. Y eso se va desarrollando en nosotros a medida que nosotros nos unimos con toda nuestra capacidad de entendimiento y ponemos en función esa fe. La unción está. A veces pensamos, no, hay unas personas que son más ungidas que otras.
Bueno, porque cuidan esa unción. David respetaba aún la unción que había en Saúl, que Saúl no respetaba la unción, pero David respetaba la unción que había. David respetaba la unción que había en Saúl y Saúl no respetaba su unción. ¿Por qué? Porque había mucho orgullo propio. El orgullo propio quita capacidad a esa unción, o sea, la desvaloriza, aunque esté. Es el poder hacer aquellas cosas que Dios nos mandó. Saúl lo tenía, porque Saúl hasta profetizó, porque cuando Saúl fue ungido, empezó a profetizar y todo el mundo decía, ¿Saúl también con los profetas? ¿Saúl también entre los profetas? Se sorprendieron de que había un poder en él que pues, no lo había en todo el mundo, pero eso fue a través de la unción, pero no cuidó esa unción en él. Mas, sin embargo, David lo respetó por la unción que estaba en él. Y esto puso en David un valor tan grande porque dijo, yo no voy en nada a venir contra el ungido de Jehová. Que si Dios quiere hacer algo con él, lo haga Dios. Pero yo no voy a extender mi mano en contra de él. Esto es muy importante porque también a través de la fe, que sabemos que es probado, ¿cuántos de los que estamos aquí sabemos que la fe tiene que ser probada? Porque si no, no crece, no se desarrolla. Por eso dice, cuando tú estés en diversas pruebas, pues sabes que ahí la fe está tomando, ese es el motor. Y sabemos que tiene que crecer a través de ello. Pero hay fe fingida. Y el apóstol Pablo le recomendó a Timoteo diciendo que se cuidara de la fe fingida, que fuera una fe genuina. Porque hay fe fingida, tú sabes, sobre todo cuando no nos atañe a nosotros, cuando tenemos que echar mano a la fe por nosotros, por lo que estamos pasando nosotros, se desarrolla una fe verdadera. Pero cuando estamos nosotros dándole una palabra de fortaleza a otra persona, sabiendo, no te preocupes, el Señor, pero nosotros sabemos inmediatamente si es fingida. Bueno, el Espíritu lo muestra. Cuando es algo que trae vida, tú sientes cuando la persona te está dando una palabra de fe que ha sido vida en esa persona. Y eso ya no es fingido. Y el apóstol Pablo hablaba de esto también, y el apóstol Pedro, de que tuvieran en cuenta de que la fe estuviera en vosotros real. Y sí, tenemos que funcionar en esa fe, porque es lo que nos garantiza a nosotros el valor que Dios está poniendo o que ha puesto en nosotros. Tú quizás has usado la fe para muchas cosas. Bueno, para conseguir un trabajo, para una sanidad. Podemos echar mano, como dice, echa mano a la fe. Muchas cosas que necesitamos nosotros. Es más, desde el momento que nosotros nos levantamos y tenemos que agarrar el carro para salir, ya necesitamos fe. Decir, Señor, guarda, Padre, guarda la salida. Yo siempre me acuerdo cuando estuve en Chicago 2 semanas, y ustedes saben que el tráfico en Chicago, los que han estado ahí, no es fácil, y menos por el día. Y el pastor, cada vez que me tenía que llevar a Chicago, porque yo quería ir a un nursing home a visitar una hermana que fue mi maestra en escuela dominical, o visitar una familia, él hacía una oración de casi 1 hora, que afuera de la casa. Y Señor, guarda este carro, guárdanos, nosotros guárdanos. Yo decía, ay, qué exagerado este hombre. El pastor, pues, dice, es que el tráfico allí está muy severo y hay que tener hay que estar preparado. Porque él vivía en los suburbios de Chicago y le daba pánico ir a Chicago, lo que es la ciudad, por el tráfico y esto y la gente y la cosa. Y cuando regresamos, otra oración de 1 hora. Gracias, Padre, porque tú nos libraste de esto. Y yo, ay, mi madre, con una que tenga ya basta. Yo decía, qué exagerado. Pero bueno, él tenía que desarrollar su fe en medio de esa prueba que para él lo consideraba prueba, ¿sí? Pero a veces necesitamos nosotros fe para desarrollar. Pero ¿qué podemos decir nosotros? Esa fe que necesitamos para que el reino crezca en nosotros, para quererle a Dios. Yo necesito fe para cuando el Señor me da una palabra, decir verdaderamente, Dios, tú me has dado esta palabra y yo la voy a vivir, ¿sí? Y no tiene que ver con cosas naturales que tenemos que nosotros vivir diariamente, el salir a la calle, el salir. Había un hermano que oraba siempre y decía, Señor, llévame donde hay buenos especiales, hasta eso oraba.
Llévame, Señor, a los buenos groceries donde yo encuentre. Cuando llegaba al grocery, era un hermano de Atlanta, decía, Señor, llévame donde están ahí las cosas más baratas. Y así él hacía y funcionaba. Fíjense, Dios es tan bueno que hasta en esas cosas el Señor funciona. Y agarraba unos especiales tremendos. Y era al principio cuando nosotros no entendíamos mucho de la fe y decíamos, ay, qué exagerado, este es medio fanático, lo veíamos como medio fanático. Pero él así funcionaba y después oraba por la comida antes de comer, cuando todavía estaba en la alacena, dice, porque vaya, a lo mejor mis hijos se les olvida orar, así que déjame orar cuando la comida no esté ni cocinada todavía. Y oraba. Bueno, y era una exageración. Pero bueno, todas estas cosas uno las vivía y las pensaba y las meditaba y decía, ¿será así o no será así? Porque uno no había aprendido a andar así. Uno había aprendido a andar en sus propios pies y haciendo lo que uno, pues, más o menos hacía todo el mundo. Pero ya cuando nosotros nos acercamos a su reino, a su justicia, empieza una manera nueva de caminar. ¿No es cierto? Y todo comienza nuevo. A veces vamos completamente opuesto a lo que caminábamos. Entonces tenemos que empezar a aprender a caminar en esa forma. Y la forma en que el Señor nos enseña a través de la fe. Porque nos ha dado la unción para que esa fe se desarrolle en nosotros con un potencial tan grande que podemos llegar a ese punto de ponernos de acuerdo con Jesús cuando dijo, mira, mayores obras que yo vosotros haréis. Porque yo voy al Padre. Yo he puesto esa unción en ustedes. Eso para mí es una responsabilidad muy grande. Y yo creo que para todos. Porque hacer una obra mayor que la que hizo Jesús, eso está difícil de poder analizar, ¿no? Pero Jesús lo dijo. Y nosotros en la unción que nos ha dado el Señor, y viendo lo que realmente produce esa unción, hablando de todos aquellos que fueron antes que nosotros, como por ejemplo Sansón. Sansón fue un hombre ungido desde el vientre, ¿verdad? Sabemos que vino aquel ángel, le dijo, tendrás un hijo, será nazareo, y él va a hacer esto y va a hacer... se necesitaba alguien fuerte para acabar con los filisteos que parecían cucarachas, no había forma de eliminar esos filisteos. Y necesitaba alguien que tuviera una fuerza sobrenatural dada por el Espíritu de Dios para poder vencer a ese enemigo que siempre cercaba al pueblo de Dios. Si ustedes van a ver, la vida de David fue una vida en contra de los filisteos. Y fue el que terminó con los filisteos. Fue David, la unción. Mas, sin embargo, Sansón, con toda la unción que tenía y todo lo que Dios le dio y todo lo que le capacitó a él, se fue por otro lado. Se fue por otro lado y perdió esa fuerza que Dios le había dado para vencer ese tipo de enemigo. Y sabemos que al final de sus días, ciego, siendo el hazmerreír de todos los filisteos, Dios le volvió a dar esa unción, esa fuerza, y él pudo acabar con muchos enemigos y pudo cumplir algo de lo que Dios le había dado. ¿Por qué descuidó la unción en él? La descuidó. El gran potencial que tenía no se fue por otro rumbo. Mas, sin embargo, había en él toda la fuerza para acabar con todos los enemigos. Esto es un caso, ese es un caso de a veces no podemos nosotros descubrir el gran potencial que Dios ha puesto en nosotros. Quizás vienen las pruebas y muchas veces vienen las pruebas o la situación y eso va apagando ese fuego y llega un momento que perdemos completamente de vista esa vida y perdemos ese valor que Dios ha puesto en nosotros. Esto tiene que ver con esa fe fingida, esa fe que débil, esa fe que no se nutre de ese árbol de vida, esa fe que no se nutre de la presencia de Dios. Es necesario, por esa razón el Señor hizo y dio la palabra para que se congregaran. Es necesario que podamos nosotros unirnos y que Él comience a mostrarse a nosotros y que nosotros podamos adorarle, alabarle, conocer de Él, acercarnos a Él, como Él dice, y yo me acercaré a vosotros. Tiene que haber siempre un deseo en nosotros de esa búsqueda para que el Señor comience a desarrollar el potencial que hay en nosotros. Juan, como decía Fina, que se recostaba al hombro de Jesús, fue uno de los que desarrolló una fe tremenda este hombre.
una fe que lo capacitó para estar con Jesús ahí el día que lo crucificaron, donde todos huyeron, todos corrieron, todos se escondieron y él es el único que quedó allí. ¿Por qué? Porque esa fe pudo vencer el miedo. Esa fe pudo vencer todo temor. Y él no tenía la unción del santo. Recuerden que ellos no habían sido investidos del poder de lo alto. Mas, sin embargo, esa fe y ese amor que le tenía el Señor le dio fortaleza a él a enfrentar todo lo que tuvo que enfrentar ahí al pie de la cruz, a él solito. Por eso les digo qué hermoso es poder nosotros cultivar ese amor, porque ese amor, como decía, fuerte es como la muerte, el amor es fuerte. Y ahí va fortaleciendo nosotros, y la fe es creer en ese amor. O sea que es un vínculo tan unido que no sabemos cuándo comienza el amor y cuándo termina la fe. No, es todo junto. Cuando tú amas a una persona, tú le tienes fe. Tú confías en esa persona, ¿verdad? Cuando tú amas a esa persona de veras, tú confías ciegamente en esa persona. Y ahí es donde el Señor nos quiere llevar. Bien, este es el propósito por lo cual nosotros hemos sido ungidos. Vamos a ver en Lucas 4, verso 18. Y quiero que leamos esto porque esto es una de las primeras cosas que Jesús hizo. Y fue a la sinagoga, como era su costumbre, porque siempre tenía la costumbre de ir a la sinagoga. Y dice en el verso, vamos a ver en el verso, ese es 18, ¿verdad? Ah, sí, ese es el 18, bueno. Vamos a ver desde el 16 donde dice, él vino a Nazaret donde se había criado. Jesús se crió en Nazaret. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer conforme a su costumbre. Como hoy, ¿verdad? Hizo fina, ¿verdad? Sí, porque por costumbre les tocaba leer y ellos hacían siempre. Pero Jesús nunca se había destacado ahí ni como hijo de Dios, simplemente como un judío más. Pero un día es un día. Un día tiene que ser señalado en nosotros, decir, espérate, yo no soy cualquier persona. La unción del santo está sobre mí. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha ungido con un propósito. Dios nos ha ungido a nosotros con un propósito. No nos ha ungido solamente a nosotros para decir, bueno, si me muero ya tengo la vida eterna. No, hay un propósito en Dios. Por esta razón Él derramó su sangre. Por esta razón Él volvió al Padre, volvió a la naturaleza de Dios. Cristo es Dios. Él es uno. Él volvió a la naturaleza del Padre para que nosotros pudiéramos también andar en esta naturaleza. Y le dice, Él me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a poner, dice, en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrolla el libro y nos lo da a nosotros. Dice, lo dio al ministro, nos lo dio a nosotros. Él enrolló el libro y nos lo dio a nosotros para que nosotros siguiéramos leyendo. Ahora nosotros también podemos decir, si el Espíritu de Dios, como dice ahí, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Él. Pero Él nos dio ese libro para que nosotros hoy pudiéramos también decir, por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido, para dar libertad. Cuando nosotros analicemos eso y sabemos que nos dio una palabra para darle a un oprimido, una persona que no tiene esperanza de nada, que se siente defraudada o quizás pues no tiene paz en su corazón, nos dio una palabra, nos dio una vida para nosotros poder decirle a esa persona, verdaderamente hay valor en ti, este Dios grande está en ti, esto no es todo, hay más. Y eso le da ánimo a las personas cuando tú les puedes decir algo que de tu corazón sale, de tu boca solo no, pero cuando sale de tu corazón, transforma, hermano. Y por eso los ojos de todos estaban fijos en Jesús y se sorprendían, como dice en el verso 21. Y comenzó a decirles, hoy
se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Vamos a ver el siguiente versículo, el 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca. Tú sabes cuando una persona te habla de algo, filosofía, ¿verdad? O sabes cuando una persona te habla con propiedad, que te habla de corazón, algo que ha experimentado. Mira, quizás no te das cuenta, pero tu espíritu sí. Y tú te das cuenta que te está hablando algo que te está conectando, que te conecta con Dios, que no son puras palabras que caen al piso y ya, sino tú lo sientes. Y ellos todos en la sinagoga sintieron eso, porque verdaderamente él estaba hablando diciendo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Así como está sobre mí, hoy está sobre ti. Qué casualidad que cuando aquellos discípulos allí en ese aposento alto, esos 120, vino un estruendo y fueron llenos del Espíritu Santo y se veían lenguas de fuego sobre sus cabezas. ¿Sí? Y fueron llenos del Espíritu Santo. Ese fue el proyecto de Dios, el plan de Dios era ese, que todos realmente pudiéramos tener esa unción. Ya no son 2, 3, 4, pero si tú cultivas esa unción en ti y tú respetas esa unción, porque una cosa es tenerla, otra cosa es respetarla, y respetar lo que está en ti y cuidar lo que está en ti y anhelar que esto se desarrolle. ¿No lo han visto en los profetas? Hay profetas que dejaron desarrollar este llamado en ellos y fueron tremendos, como estamos estudiando la vida de Elías y de Eliseo. Se desarrollaron tremendamente y cada vez mejor. ¿Porque qué? Respetaron esa unción y creyeron a Dios de que Dios iba a poner en ellos un desarrollo grande, un poder grande para producir algo bueno. Y ellos estaban al tanto de eso. Esto es muy importante. Bien, cuando Jesús leyó esto y lo enrolló y se lo dio al maestro. Ese eres tú y soy yo y cada uno. Usted tiene un rollo y ese rollo tiene que publicarse. Cada uno de nosotros somos libros abiertos. El Señor lo dice. Vosotros sois libros abiertos, donde el Espíritu está escribiendo en cada uno de nosotros. ¿Verdad, Fina? Tú dijiste algo de libros, ¿verdad? ¿Sí? Cada uno de nosotros, el Señor está escribiendo. En el pueblo de Dios había el libro de las batallas de Jehová. Y cada vez que había una batalla ahí donde el Señor intervenía, siempre intervenía, ahí se escribían las memorias de las batallas de Jehová. En ese libro, que eres tú también, se están escribiendo tus victorias. Dios no escribe derrotas, Él escribe victorias. Y entonces ahí es donde realmente nosotros sabemos que Él está escribiéndose en nosotros. Pero esto lo estamos ganando a través de la fe. Y a través del poder que Dios ha puesto, a través de la unción del Santo, que pudre todo yugo. Y ahí es donde vamos. Nosotros, sabiendo que somos estos ungidos, yo quiero leer un versículo antes de entrar en el yugo. En el yugo. Vamos a ver aquí en Primera de Juan, capítulo 2, verso 20. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. O sea que el Señor te está anunciando aquí que tú puedes conocer todas las cosas. Pero cuando hay cosas que nos enfrentamos hasta en las Escrituras, déjenme decirle, hermano, todavía mucha gente, y ahí nos incluimos también nosotros, no nos vamos a sentir nosotros que somos los maharajá. ¿No? Hay muchas cosas aquí que el Espíritu tiene que revelar, pero tú tienes que tener interés, decir, Señor, revélame esto, revélame la realidad, el misterio de Cristo y la iglesia, revélame, y Dios te lo va a revelar, porque ese es lo que Él quiere. Vosotros, dice, vamos a ver ahora el otro versículo, vamos a ver el verso ahora, 27, vamos a ver el 27, 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira.
según ella os ha enseñado, permaneced en él. A veces hemos escuchado por la radio, por esto, por la televisión, cuántas enseñanzas, y a veces el espíritu, si estás bien conectado al árbol, si no, no, si no cualquiera te engaña, cualquiera te arrastra. Por eso es lo importante. Por eso dice, nadie los enseñará, queriendo decir, el espíritu es el que está responsable de enseñarte toda esa verdad. Y a veces hemos escuchado cosas y decimos, esto no es así, ¿no es verdad? Eso no es así. El espíritu te está diciendo, warning, no es así. Es el espíritu que te está mostrando. Y a veces uno parece hasta pesado, porque uno no traga cosas que el pueblo de Dios está haciendo. Pero lo hace por la simple rutina, porque ha visto que aquí hay éxito y aquí hay éxito, y todo el mundo está viendo, a ver, esa iglesia que tiene éxito, ¿qué hacen para hacer lo mismo? Eso no es así. La iglesia de menos éxito que hubo fue la de Jesucristo, que tenía 12 apóstoles. Uno lo traicionó, el otro dudaba de él, el otro era un bocón, siempre estaba hablando. Y, sí, o sea que te pones a mirar esos 12. No, hombre, no podemos encontrar. Otro, hijos del trueno, como le dijo a Juan y a Jacobo, ¿verdad? Hijos del trueno, porque ellos querían eliminar al pueblo aquel porque no le daban la entrada a Jesús. Y más sin embargo, el Señor fue victorioso. ¿Sí? Uno dice, caramba, ¿verdad que sí? Señor, enséñame tus caminos, muéstrame tu verdad. Yo quiero conocer tu verdad, yo no quiero ser arrastrado por el agua que suelta el dragón. Dice, y echó agua y arrastró aquello. No, hermano, nosotros no vamos a ser arrastrados porque el Espíritu es el que nos capacita para conocer esa verdad. Señor, llévame a tu verdad. Yo quiero conocer y permanecer en ti para que tú nos enseñes realmente tus caminos. Esto es importante, por eso Él nos ha dado esa unción. Por eso el apóstol Pedro le decía, no se dejen ser movidos por cualquier viento de doctrina. Mira, cuando vino la doctrina de la gente que pues se reía, ¿no? Eso vino mover de la risa, así le dijeron. La agarraron con todo eso. Hubieron gente que la cogieron con eso. ¿Por qué? Porque es lo que se usó en ese momento, pero pasó. Y así han habido muchos movimientos en los cuales si no estamos bien aguantados a ese árbol, nos arrastra, hermano. Y no quiere decir que perdemos salvación por eso, pero nos detenemos en el crecimiento. Nos quedamos ahí. Y entonces no es eso, es seguir caminando adelante en medio de todo eso. Hay lugares que te dicen, no, la sanidad ya pasó, ya eso no es verdad. En otros te dicen, no, ya no es así, es de esta otra forma. Deja que el santo te enseñe. La unción del santo va a pudrir todo yugo de cosas que a veces nos informamos y como no estamos bien capacitados, porque no buscamos la verdad, sino buscamos la verdad que otros nos dicen, lo que yo comparto aquí, ustedes verifíquenlo con el Espíritu de Dios. Esa es la garantía que yo tengo en el Señor. Lo que tú escudriña y mira, efectivamente el Señor te va a revelar y te va a mostrar. Para eso nos ha capacitado a todos nosotros, para que no nos dejemos enyugar. Todos somos ungidos. En este verso 27 y hasta el 29 voy a leer, vamos a ver hasta aquí, hasta el 29. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Esa venida en nosotros nos capacita, sabemos nosotros que el Señor va a hacer algo y está haciendo algo tremendo, y que cada vez va a hacer más, cada vez va a dar más capacidad. No hay nada que realmente nos asombra a nosotros en este tiempo, que muchos pueblos de Dios están muy bien informados, han respetado la unción, han aprendido, sobre todo en la fe, saben proyectarse y saben dar una palabra y decir, ay no, yo rechazo esto, no es de Dios. Antes no era así, antes uno se tragaba todo lo que le daban. Pues sí, así era, porque uno no sabía cómo enfrentar eso, uno se acomodaba al conocimiento de los teólogos y estos libros de grandes teólogos, que ellos más o menos sacaban conclusiones en la Biblia, pero eso es diferente a cuando la unción del Santo empieza a abrirte esos sellos
Y tú empiezas a ver, y el Señor te da visión, y te da entendimiento, te da enseñanza, y tú empiezas y te sorprendes, realmente te sorprendes. Y tú dices, así yo no aprendí, pero esto es lo que siento que es lo verdadero y lo que está en nosotros. Bien, vamos a ver ese versículo, lo voy a terminar de leer. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, en el 27 estoy todavía, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado. Permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos del avergonzado. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Todo esto nos enseña esta realidad. Pero bueno, hoy sabemos esto. ¿Estamos seguros que la unción está en todo? Estamos seguros, hermano. Lo más rico que puede uno sentir es cuando tú tienes la certeza, la seguridad de que la unción está en nosotros. El poder de Dios está en nosotros. Y eso nos da una seguridad, hermano. No pensamos, ay, yo no voy a enfrentar esto porque me parece que no, Dios no me va a oír. No, hermano, realmente el Señor nos oye. Es más, hasta los pensamientos los conoce. Es más, antes de que salgan por tu boca los pensamientos, ya las sabe todas. Así que no nos sorprendamos de esto. Bien, vamos a ver entonces ahora aquí. Para que esta unción, esta fe que está en nosotros, comience a desarrollarse, es necesario que comiences a pudrir el yugo que tú puedas tener. A veces tenemos muchos yugos. ¿Sabe lo que es el yugo? Cuando aquellos bueyes los enyugan por la cabeza, porque es la forma mejor de dominar, ¿verdad? Vaya, yo no trabajo mucho en el campo, no he visto, pero he visto cómo los llevan y pobrecitos, ellos están así, si uno hace para acá, el otro también tiene que hacer para allá. Están ahí están atados por su cabeza y haciendo un trabajo, ¿verdad? Bueno, este es el yugo que el Señor quiere eliminar de nosotros, para que nosotros deseemos el yugo de Él. Dice, mi yugo es fácil. El Señor mismo nos dice que tenemos que enyugarnos con Él, pero que su yugo es fácil y que es ligera su carga. Es fácil. Cuando Dios dice a que algo es fácil, no es difícil. Lo que pasa es que en la naturaleza de nosotros, pues como pasa siempre cuando enyugan a dos bueyes, ¿verdad? Siempre ponen a uno sabio, ya viejo, y ponen uno más joven para entrenarlo. Y el joven se da unos tanganazos, imagínense. Cada vez que quiere mirar para acá no puede, aquel lo lleva y lo trae. Y él tiene que aprender a enyugarse con este buey viejo hasta que aprende. Pero ¿cómo aprende? Caminando con él. No va a aprender de otra forma. Es como cuando nos quieren enseñar a nosotros a nadar. Nos dice, pon la mano aquí y pon la mano acá. Y cuando te tiran el agua, glu, 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 no sabes tú cómo hacerlo, porque necesitas aprender en el agua. Pues así también, para que nosotros seamos enyugados con el yugo del Señor, tenemos que nosotros enyugarnos a Él. Bueno, por supuesto, quitarnos el otro, ¿no? El viejo. Pero vamos a ver aquí en Isaías 10:27. Estas profecías que vemos aquí en Isaías, ya que Isaías pues le llaman el profeta del Cristo, porque habló mucho de Jesucristo muchos años antes de que Jesucristo viniera. 10:27, hablando de este tiempo. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Es más fuerte la unción que el Señor pone en nosotros que el yugo en sí que nosotros traigamos. Hay muchas personas que traen yugos de muchas cosas, formas de pensar, cosas que sufrieron de pequeños, que los hicieron, pues, niños resentidos, sobre todo nosotros que hemos visto tantos niños, ¿verdad? En todos estos programas que hay, vemos cuánto dolor en las criaturas
y oramos que ellos puedan ser desatados de todo eso, que cuando crezcan pueden ser individuos diferentes, ¿verdad? Y todas estas cosas lo hemos estado aprendiendo. Antes no. Antes nosotros, los niños, ¿cómo nos criábamos en las casas? ¿Ven? Cuando hacíamos unas preguntas, decía, niño, cállate, los niños no preguntan esas cosas. Y uno iba a informarse con los amiguitos, ¿no es verdad? Muchachas, mira, ponte a lavar los platos, es lo que tienes que hacer. Y yo le hacía preguntas a mi abuela, pobrecita ella, pues es una persona que no tenía mucho conocimiento, y le hacía preguntas a mi abuela. Y mi abuela siempre decía, mira, ponte a limpiar el piso, no hagas esas. ¿Verás que así nos trataban? Hoy no. Hoy los niños se les da un poquito más de estimulación, se habla con ellos, se les considera individuos. Pero estamos viviendo nosotros ahora una generación que ha sido lastimada. Esta generación de hippies, por ejemplo, del tiempo de los hippies, después de la guerra siempre pasan todas estas cosas y ocurren muchas cosas. Y Dios nos ha metido en medio de esta generación. Como dice ahí en el Timoteo, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, acuérdate que en los postreros tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, hombres vanagloriosos. Y empieza a hacerle una lista de cómo va a ser el carácter de los hombres de este tiempo. Hermano, nadie quiere estar en esta generación, porque es horrible. Dice, es una generación que no respeta a los padres. Bueno, no lo han leído, está en Timoteo. Y habla del carácter de los hombres de este tiempo último. El que leyera eso en el tiempo de Timoteo hubiera dicho, ay, pero ¿cómo puede haber una generación así? Si esta generación muy respetuosa. Si vamos a ver la generación de mis abuelos, no, qué respeto tan grande a los mayores. Los mayores eran dioses, ¿no es verdad? Eran dioses. El padre... Pero esta generación se ha ido degenerando. Entonces, en medio de esa generación, el Señor nos ha puesto. Imagínate, necesitamos la unción del Santo para poder enfrentar tantos yugos que tiene toda esta generación. Empezando por nosotros, por supuesto, porque hemos agarrado algo. Hemos agarrado algo de esta generación. Pero tú puedes estar con un sistema de yugo sin dejarte enyugar. ¿Sabes eso? ¿Qué pasó con las 7,000 rodillas que no se doblaron a Baal? En un tiempo difícil que si tú no adorabas a Baal, muerte segura. Además, hasta los profetas, Jezabel mandó a matar, porque no quería nada que hablara de Dios. Mas, sin embargo, aquellos se ocultaron para no enyugarse con el yugo del conocimiento de un Baal que ellos no querían adorar. Y Dios reservó 7,000 gente con esa condición, ese corazón de quererse enyugar con Dios, pero no con el enemigo. Así también pasó con José. José dijo, yo no me enyugo con yo sé de dónde vine y hacia dónde voy y cuál es la visión que yo tengo. No me voy a enyugar. Y no se dejó enyugar. Y vino a ser el segundo en Egipto, el segundo después de Faraón. Pero respetando a Faraón, el Dios de él. Porque siempre, en todos los lugares, siempre Dios va a cuidar realmente lo que tú crees. Lo vivimos en Cuba cuando comenzó esto. Inmediatamente vino un gobierno ateo, pero así con grandes palabras, Dios no existe. Enseñándole en las escuelas a los niños. Nada más que había un tipo de escuela en Cuba, una sola, de gobierno, no existía escuelas privadas ni nada. Pero el gobierno quitó todas las escuelas privadas y solamente había una escuela, las escuelas de ellos. Todos los libros de todas las escuelas los destruyeron. Trajeron libros de la Unión Soviética en español, con todas las doctrinas marxistas, de que Dios no existía, de la evolución, y eso había que enseñárselo a los niños porque tú tenías que mandarlo a la escuela obligatoriamente. Pero tú tenías que enseñarle a tu niño, eso es mentira, a riesgo de que después vinieran y te dijeran, oye, ¿cómo tú le estás enseñando a tu niño que Dios sí existe? Cuando nosotros, el gobierno, estamos enseñando que Dios no existe. A riesgo de eso, le enseñamos a mi hermanito, que era chiquito, de que todo eso era mentira, para que él pudiera cuidarse y no dejarse enyugar por el yugo de un ateo, ¿no? Y creciera en ese ateísmo. Pero donde quiera, tenía uno que enfrentar eso.
escuchando los cantos de ahí constantemente donde estaba negando a Dios, negaban a Dios, donde tenías tú que sufrir los discursos de que Dios no existía y teniendo uno la seguridad que Dios sí existía. Pero si tú fácil que tú no quieres dejarte enyugar, muchos se dejaron yugar de la iglesia. Hubieron hermanos que no pudieron vencer eso y se dejaron enyugar. Nosotros sabemos lo que pasamos. Bueno, yo no pude seguir en la escuela de arte, que era mi sueño soñado grande, porque tenía que meterme a la milicia. Y dije, no, yo en esa milicia no creo. Yo la única milicia del Señor. Mi hermana no se pudo graduar de arquitecta porque tenía que entrar al Partido Comunista y negar a Dios delante de una asamblea. Dijo, no, yo no me graduó. Y no se pudo graduar. Entonces tú tenías que pagar un precio y decir, o lo hago, o me uno, y me uno a esto. Pero no quedaba otra alternativa, pues que huir del país. Es duro vivir en un lugar donde tú no pues, tienes que enyugarte con ellos para poder sobresalir en el tiempo. Ya después aligeró la cosa. Pero cuando comenzó el comunismo en Cuba, fue horrible, hermano. Eran barcos de monjas y curas, mandaron para España a la Virgen Principal de Caridad y Cobre, la vistieron de miliciana, la pasearon. La vistieron de milicia, de soldado. Imagínate, eso era un oprobio, es como vestir la Guadalupe de policía. Algo así. Era una falta de respeto horrible para las personas que tenían esa creencia, ¿no? Y nosotros teníamos siempre un espía en la iglesia. Andábamos con cuidado, pues habían espías en la iglesia, lo veíamos porque nos conocíamos todos, a ver qué hablábamos. Hermano, es difícil poder desarrollar una vida en la libertad del espíritu, creyendo al Señor cuando todos creen lo contrario. Pero bueno, ¿en las iglesias cristianas todo eso pasó? ¿También enseñaban lo mismo? No, en las iglesias no. Las iglesias seguíamos nosotros seguíamos adorando al Señor, cantando al Señor y creyendo en el Señor, yendo en contra de todo eso sin predicar en contra de ellos. Pero creyendo que Jesucristo, que el Señor era el Señor y teniendo nosotros persecución. Mi papá estuvo preso un día porque íbamos cantando Noche de Paz, Noche de Amor en el carro. Le dijeron que estábamos cantando canciones subversivas y mi papá desapareció un día entero. Y cuando apareció en la noche dice, estuve preso. ¿Por qué? Porque estaba cantando canciones subversivas en el carro, un día de Navidad. Nos obligaron no podíamos cantar un canto de alabanza en ningún carro. No podíamos. Todo eso era prohibido terminantemente, solamente en la iglesia. Y con permiso, o sea, si teníamos una reunión extra, teníamos que pedir permiso a ver si nos daban para poder tener, por ejemplo, un campamento, una reunión extra. Teníamos que tener un permiso. Si no, pues... Pero eso es historia, hermano. Queriendo decir que en medio de lo que uno ha tenido que vivir, defendiendo lo que para nosotros tenía un valor grande, era un riesgo. Era un riesgo grande. Yo me recuerdo cuando iba a la iglesia tenía que pasar por la embajada rusa, checa, húngara, porque estaba en la misma cuadra de mi casa. Y a veces pasábamos, iba con la Biblia y la escondía, porque una vez me pararon, me dijeron, ¿y eso que usted lleva ahí? Eso es la Biblia. Usted sabe que hay el gobierno. Me echó un sermón ahí, tremendo. Yo iba con mi hermanito temblando, porque ellos están con metralleta y todo ese lío. Y mi hermanito le dijo, Señor, si usted no cree en Dios, ¿usted cree? ¿Quién hizo ese reloj? Y dice, mi hermanito tenía como 6 años. Y él le dijo, esto lo hizo un relojero. Y dice, bueno, pues el mundo lo tiene que haber hecho alguien, así que Dios lo hizo. Y yo me quedé y dije, ay, Dios mío, niño, cállate la boca. Váyanse. Pero muchas veces teníamos que enfrentar eso. ¿Por qué? Porque estaban en contra de lo que es Dios. Ahora ustedes ven que ahora se abraza con el Papa y todo ese lío, todo ese cuento, hermano. Pura política, hermano. Pero todo lo que entró con ese ímpetu ateo en un país, eso es horrible, porque te hace tambalear. Muchos perdieron la fe, muchos dejaron al Señor y se metieron en las filas, en sus filas se metieron. Pero bueno, fuimos probados. Fuimos probados. Sí. Bueno,
Si vamos a la historia, vamos a ver, por ejemplo, Daniel, él no se dejó enyugar, Daniel tampoco, viviendo en un lugar, Babilonia, donde había otro pensamiento, donde habían tantos dioses, él nunca se dejó enyugar, él defendió lo que Dios había puesto en él. Yo digo, esta gente fueron gente ungidas, gente que desarrollaron una fe increíble. Sabemos la historia, cómo él fue metido ahí en un foso de leones. Daniel hubiera dicho, ay, pero yo tan fiel y todo, mira lo que Dios permite que me meta en un foso de leones. No, era para probar la integridad de él y el testimonio. Porque mucha gente piensa, si algo me pasa es porque Dios no me ampara. No, hermano, Dios quiere desarrollar esa fe. ¿Cómo la vamos a desarrollar? ¿Cómo? Yo veo que toda esta gente fueron pasados. Por ejemplo, David fue muy afectado en su orgullo propio. Mira, hay algo que verdaderamente a nosotros nos afecta mucho, es el orgullo. Sabemos que el orgullo pues fue lo que hizo caer a Saúl. Tenía un orgullo tan grande de que era el primer rey de Israel y se sentía tan, tú sabes, tanto, que perdió verdaderamente el valor de la unción en él. Y él a todo el que veía era de así fuerte, corpulento, alto, lo enrolaba en su ejército porque él quería tener el mejor ejército de Israel. Y él fue el ejército más basura que hubo. Porque cuando se presentó Goliat, todos salieron corriendo. Tuvo el Señor que abochornarlos ellos, mandar un niño a David para tumbar un gigante. Pero iba con la unción del santo. Saúl no usó la unción. Saúl lo que se echó a correr. Y dijo, bueno, el que vaya contra este gigante, yo le daré a mi hija en matrimonio y lo voy a hacer aquí capitán del ejército, pero alguien valiente. Pero si él lo era, si la unción estaba en él, pero el orgullo era mucho y no lo usó. Y tuvo el Señor que abochornarlo y mandar un muchachito con 5 piedras, con 5 piedras. Ni siquiera con espada. Él le dio una espada, le dijo, agarra la espada, pero no, eso pesa mucho. Yo nunca he usado eso. Y le puso todo la armadura. Él dijo, yo no sé andar con esto, yo no estoy capacitado. Y se quitó todo y dice, yo lo que conozco son estas 5 piedras. Yo con esta lo hago, porque al cabo quien lo va a vencer es Dios. El Espíritu de Dios es el que va a vencer. Y declaró eso. El Espíritu de Dios es el que va conmigo y él es el que va a vencer a este enemigo. Y lo venció con una sola piedra, ni siquiera ni las 5 usó. Pero en la unción, ustedes pueden valorar ahí el poder de la unción en ustedes, en nosotros, en cada uno de nosotros. Que pudo un muchachito con un gigante. Qué tremendo, hermano. ¿Cómo realmente puede el Señor hacer cosas tan grandes que nosotros todavía no hemos descubierto en nosotros mismos? Y nos ahogamos a veces en un vaso de agua. Mira, David tuvo que ser afectado en su orgullo propio con su propio suegro, su propio hijo, su esposa, que, bueno, lo abandonó también. Sus hermanos se burlaban de él, hasta sus hermanos, los de su casa, todos. Pero él no dejó que esa unción fuera afectada. Y él siguió desarrollándola. Porque él sabía que la visión que Dios había puesto en él era más grande que todas esas cosas que tenía que él enfrentar. Era más grande. El orgullo propio daña la imagen de Dios en nosotros. Mira, uno tiene orgullo. Por lo regular las madres de uno decían, niña, tengo orgullo propio, mira. No, espérate, hay orgullo, pero que mientras que no afecte la unción que Dios ha puesto en nosotros. ¿Sí? Una cosa es eso, otra cosa es el valor. Un valor, cuando nosotros nos ponemos un valor más grande que el valor que tiene Dios, ya eso es orgullo propio. Porque Él es el principal. Él es el valor más grande que nosotros tenemos hoy en día. Y descubriendo esto, ya que el Señor nos ha estado dando luz para que veamos esto, es su presencia en nosotros. Si vivimos, por Él vivimos. Y si morimos, por Él morimos. Sea que muramos o que vivamos, somos de Él. Mucho, ay, no, se murió, ay, pobrecito. Mira, ¿sabe Dios qué hizo? No, hermano, somos de Él. Hoy estamos nosotros descubriendo estas cosas y entonces eso nos está trayendo paz. Y podemos caminar en esa paz que el Señor nos ha dado. Este orgullo propio viene a ser como un yugo. Yo.
Había un hermano que decía, eso es como el yo-yo. Decía, aquí estoy jugando con el yo-yo, queriendo decir, nada más que estoy pensando en mí. Ese es el yo-yo. Pero el apóstol Pablo decía, ya no más yo, más Cristo en mí. Ya no vivo yo. Decía el apóstol Pablo, mira que, hermano, yo no sé si podemos nosotros decir todavía eso. Yo creo que sí. Él decía, ya no vivo yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Óyeme, hermano, eso es una palabra fuerte. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y él lo decía con una certeza, con una seguridad de que el Cristo vivía en él. Y verdaderamente vivía en él. Esa unción ahí sobre el hermano Pablo, qué tremendo. Ezequiel, el profeta, profetizó sobre este tiempo donde el Señor quitaría tu yugo. Mucha gente no se da cuenta de tener un yugo. Hay yugo de resentimiento, de condenación. Hay gente que tiene mucha condenación porque ha sido muy estropeada su vida o simplemente pues ha sido muy condenada y no sabe quitarse ese yugo. Viene a su mente eso. El Señor te da buenas noticias y te dice, quítate ese yugo, porque mi unción la pudre. La unción del Santo pudre todo yugo. Y nosotros podemos vencer. Dice, pero enyúgate conmigo, porque mi yugo es fácil. Y nosotros nos está dando un mandamiento para que nosotros nos unamos realmente. A veces no encontramos soluciones, porque la buscamos nosotros, depende de nosotros. Pero vamos a buscarla en el Señor. El Señor es el bárbaro en la estrategia. Es tremendo en la estrategia. Dice aquí en Ezequiel 34, vamos a buscar Ezequiel 34, verso 22. Esta profecía es para este tiempo que estamos viviendo. Qué hermoso cuando Ezequiel, habiendo pasado siendo profeta en Babilonia, que no era fácil ser profeta en Babilonia, da una palabra de consuelo. Y esa palabra nos toca ahora a nosotros. Tantos años, ¿quién iba a decirle a Ezequiel que esta palabra iba a ser tocada ahora para nosotros? Qué tremendo. Es hermoso ser testigo de esto. Dice, yo salvaré a mis ovejas. Ezequiel 34, 22. Y nunca más serán para rapiña. Y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Sabemos que el Señor siempre, pues todos le decían hijo de David, porque a David se le había dado la promesa que de sus lomos saldría el Mesías. Por eso le decían a David, a Jesús, hijo de David. Yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado y estableceré con ellos pacto de paz y quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvia de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto. La tierra dará su fruto y estarán sobre su tierra con seguridad y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyundas de su yugo y los libre de mano de los que se sirven de ellos. Ya no serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotros, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Este es el tiempo que estamos viendo esto, cuando Jesús se presenta a los discípulos y dice, yo soy el buen pastor. Yo me imagino cuando ellos oyeron aquello y dijeron, eso está en el libro de Ezequiel. Eso, estamos viviendo ese tiempo. Estamos viviendo el tiempo en que el Hijo de David, tan prometido, está en medio de nosotros. Y ese es el Cristo, ese es el ungido que nos viene a ungir. Ellos estaban esperando esa unción. Lo esperaban como lo máximo
porque querían desligarse de todo yugo. Ya no querían estar atados a eso. Hoy estamos en el siglo ya bastante pasadito ya, para que no llevemos yugo. Líbrate de yugo. ¿Cuántos yugos? A veces cuántos yugos de incredulidad, Dios mío. A veces tú te encuentras con gente que lleva 400 años en la iglesia y todavía tiene una incredulidad. Y tú dices, ¿pero cómo? ¿Dónde se ha ido esa palabra? ¿Dónde? ¿Cómo se ha salido esa palabra? O quizás están todavía atemorizados. Hay yugos de miedo, hay yugos de temor. Hay gente que vive bajo un temor horrible y crece bajo ese temor. El Señor hoy nos libera de esos yugos. Pero enyúgate rápido con Él. No te quedes así suelto. No, una vez que vengan 7 peores. Ay, no. No. Enyúgate con Él. Dice, tomad mi yugo. Es fácil para poder nosotros enfrentar lo que tenemos que enfrentar, la vida de Él y ser de bendición para los demás. El Señor no solamente nos ha llamado y nos ha ungido para ser bendición para nosotros, sino para los demás también, para los que están cerca, para los que están lejos. ¿No hemos enviado palabras y han sido sanados? Hemos enviado palabras, ¿verdad? Aquí a México. ¿Cuántas palabras hemos mandado para México? Para otros países, para Venezuela, ¿sí? Allá con mi amiga Loida, que el Señor la sanó del soplo del corazón, después de toda su vida enferma de corazón, el Señor ya la sanó. ¡Qué tremendo! Y vemos que qué poder hay en la palabra cuando va unida en la unción del santo. Hay poder, hay un potencial muy grande. No descuidemos ese potencial que ha sido puesto en nosotros. No nos desvaloremos, no digamos, ay, yo no puedo, déjame ver si esta persona sí puede, porque yo no puedo. No, hermano, sí puede. Para esa razón Jesús vino y envió su espíritu a toda carne, para que toda carne celebre el triunfo de este Cristo. ¿Para qué? Para que podamos echar manos también nosotros. ¿Te imaginas que ahora no es un solo Cristo? Ahora son muchos Cristos. Son muchos. La palabra Cristo quiere decir ungido. La palabra Cristo quiere decir eso. Unción, ungido. El ungido de Jehová. Hoy todos hemos sido ungidos. ¿De que muchos no se dan cuenta? Probablemente. Hasta un niño. Yo he visto sanidad. He visto un niño orar por alguien y ser sanado. He visto sanar a una persona a través de la fe de un niño que ha puesto la mano así. Se oró por un hermano que tenía un problema de corazón y sintió un fuego aquí en el corazón. Y era su hijito que vino y le puso la manito así en el corazón a papá. Y cuando él abrió los ojos vio que era su propio hijo. No lo puedo creer. Dice, sintió como un fuego y fue la manito de su niño. ¡Qué tremendo! ¡Qué poder tan grande! Cuando un niño, porque un niño cree fácil. Un niño tú no le tienes que elaborar mucho. Mira, Jesucristo, sana. ¿Dónde está Jesús? Está en tu corazón, mijito. Después le pregunto, ¿dónde está Jesús? Y dice, aquí. ¿Verdad que no tienes que darle mucha, No te dice allá. No, un niño no te dice así. Te dice, está aquí. Porque no tiene obstáculo para creer. No tiene nada que lo detenga para creer. Así tenemos que ser nosotros también, como niños. La fe en un niño es increíble. Lo que tú le digas, él lo cree. Y si te ama, te cree más todavía. Porque lo que tú le digas es ley. Lo que tú le digas, él lo cree. 36:25. Dice aquí, Ezequiel 36:27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Muy tremendo está ese versículo. Y los pongáis por obra. Sabemos que nos capacita, el espíritu nos capacita para poner por obra. Antes no podíamos, hermano, nosotros ahí tratábamos, y qué va, el árbol del bien y el mal nos atraía más. ¿Sabes por qué? Porque en el árbol del bien y el mal hay cosas buenas, por eso es el bien y el mal. Y entonces nos equivocamos y creemos que el bien que tiene es de Dios, y no es de Dios. Suena bien, pero no es de Dios. El árbol de vida es la que es el árbol del bien, o sea, de Dios, no el árbol del bien y el mal. Fino otra vez.
No, pero así es verdad. Ahora, la unción en ti pudre todo yugo. Yo nada más que esta mañana, pues yo estuve orando y Señor, pues dime qué hace falta para nosotros, qué necesitamos. Yo necesito esto, porque a veces piensas esto y tratas tú con tu mente arreglar tantas cosas que no puedes, no hay capacidad en nosotros. Nos tropezamos en nuestros pensamientos. Porque un pensamiento piensa una cosa y otra, tenemos un bombardeo a veces en nuestra mente. Porque una cosa dice sí puede y otra dice imposible. Y tienes una lucha, tienes que enfocarte en esa verdad. Decir verdaderamente, Señor, tú lo dices. Yo en este día, yo me enyugo contigo. Dice, es necesario que te enyugues conmigo. Porque mi yugo es fácil. Yo en esta mañana, yo quiero enyugarme. Yo quiero enyugarme con el Señor. Yo no quiero más yugo. El Señor dice, no hagáis yugo con los infieles. Aprende sus maneras. ¿Sí? Los infieles no, está hablando de personas que tienen un pensamiento contrario. A veces nuestra mente se asemeja mucho a las mentes infieles, pero no, Dios quiere que nosotros no hagamos yugo con los infieles, con nada infiel, sino con lo que es fiel, con lo que es digno, con lo que es verdadero, con lo que es de buen nombre. En eso, pensad, en eso tenemos nosotros que recrearnos. El tiempo no es fácil, este no es tiempo fácil, pero es un tiempo de desarrollo. Estamos como un desierto ahora, estamos pasando como un desierto, ¿no? Que a veces encontramos y encontramos un oasis y otras veces, ay, necesito una sombra, Señor, dame un release, dame un alivio. Y ahí estamos buscando una palmera que nos cubra, pero estamos en una búsqueda de algo y estamos respondiendo al Espíritu de Dios. Pero en este día nosotros pedimos y hablamos en esa unción que pudre todo yugo. Yo no sé qué yugo puedas tener. Hay yugos de raíces familiares. Aquí yo hice una lista. Hay yugos de condenación, de temor, de incredulidad, de inseguridad. Hay muchas personas muy inseguras. Más sin embargo están llenas del Espíritu Santo y tienen mucha inseguridad. Y no sé, es que imagínate, es que no, estoy pensando que si Dios quiere o si Dios no quiere y si quiere Dios y no. No podemos vivir así. No, ten la certeza, Señor, dime, háblame, muéstrame, enséñame. Que tengamos nosotros la seguridad de que Dios tiene control de todo. Hay yugos de poca estima. Hay personas que tienen muy poquita estima. Se siente que no sirve para nada. Eso es un yugo, hermano. Que se pudre ese yugo. De poquita estima, porque se siente yo no sirvo para nada. Toda mi vida mi mamá ha dicho, tú no sirves para nada, eres una basura. Que a veces las mamás dicen así. ¿No es cierto? ¿Por qué? Por tratar de que se mejore la cosa, ¿no? O tratar de callar al muchacho, le dice, ya, no sirves para nada, mira lo que... Y todo eso se va sembrando en uno y eso provoca y produce yugo. Mira, eso se pudre hoy, en este día. Ese pudre, todo yugo de poca estima, de orgullo propio, violencia, falta de perdón, rechazo. Hermano, ya todo esto ya pasó. Dice, he aquí todas las cosas las he hecho nuevas. Sí, vamos a comenzar a declarar esta verdad en nosotros. Vamos a ponernos en pie. Hay una verdad que no podemos nosotros desestimar. Y es que no estamos trabajando solos. El Señor está trabajando con nosotros. No lo estamos haciendo solo. No estamos nosotros dando golpes en el aire. Ni estamos tratando de ver cómo salir de este hueco. No, hermano. Acércate a Él y Él se acercará a vosotros. Ese es el Señor, la solución que nos ha dado. ¿Tienes eso? ¿Tienes ese yugo? Todo el que más y el que menos ha tenido que pasar por esto. Hoy nosotros nos enyugamos con el mejor yugo que existe, que es el yugo de Cristo, de la unción. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias porque no hay nada que se asemeje tanto, Señor, a la paz, al amor, a la comprensión, que tu presencia en nuestras vidas, Señor. Padre, desechamos todas aquellas cosas que han sido para nosotros, Padre, un fantasma, han sido para nosotros una lucha, han sido para nosotros
un enigma, Padre, porque no nos hemos podido zafar de eso, porque no hemos tenido la forma. No ha habido psiquiatra, ni psicólogo, ni terapia, ni pastilla, ni nada que ha podido vencer esto, Señor. Toda depresión, todo espíritu, Señor, que trata de venir a robar, Señor, toda, como dice, ave de rapiña, Padre. Y nosotros nos oponemos completamente a eso, Padre. En el nombre de Jesús venimos contra todo esto que ha minado a tu pueblo, Señor. Aquí, Padre, y en todas partes, allá donde, Señor, escuchan este mensaje, Padre. En todos aquellos lugares, Padre, donde han habido hermanos, Señor, que han estado sujetos a su servidumbre, Señor, sin poder ser libres, Señor, de toda esa oscuridad, Padre, por no saber cómo zafarse, porque ha sido un yugo duro en sus cabezas, Padre. Pero en este día, Padre, esta unción que tú has puesto sobre nosotros pudre todo yugo. Y yo lo creo, Señor. Y en este momento, Señor, se pudre todo yugo en el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor, esta libertad a los cautivos, Señor. Libertad a todo preso, Señor. Libertad a todos aquellos, Señor, que han estado sometidos, Padre, a este tipo de esclavitud, Señor. Para que seas tú, Padre, para que seas tu yugo, Señor, tu yugo fácil y tu carga ligera, Señor. Padre, nosotros escogemos por el yugo tuyo, Señor. Nos unimos a ti, Padre, voluntariamente, Señor, con deseo, Padre, de caminar en la misma forma que tú caminas, Padre. Porque tú dijiste, Señor, en aquel día quitaré el yugo de oprobio sobre mi pueblo. Y nosotros creemos esa palabra, Señor, ahí dada en Ezequiel. Esa palabra donde tú dices, Señor, que tú pondrías ese espíritu en nosotros para darnos a nosotros capacidad de vida. Y nosotros hoy lo hemos recibido, Padre, en estos momentos, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque sabemos que hoy es el día. Estamos en estos días gloriosos, Padre, de los postreros días, Señor, que tanto tú hablaste, Padre. Nosotros declaramos libertad a los cautivos, Señor. Libertad a aquellos, Padres, que nos rodean, Señor, que no están aquí, pero nos rodean. Nuestras familias, Señor, aquellos, nuestros vecinos, Padre. Aquellos, Padres, que aún no conocen esto, pero tú los amas, Señor. Para que ellos también entren y sean parte, Señor, de esta gloria tuya, Padre. Declaramos el señorío tuyo sobre todo tu pueblo. Declaramos el reino de Dios aquí, Señor, en esta tierra, Señor. En esta tierra, Señor, que ya tú, Padre, la preparaste, Señor, la labraste y pusiste tu semilla, Señor. Declaramos tu verdad a todas estas naciones. Y te damos gracias porque nadie, Señor, como tú, para llevarnos, Señor, a una verdad, Señor. Te bendecimos en esta mañana, Señor. Y vemos la vida tuya, Señor, como parte de la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y de los que están lejos. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor, ¿sí? Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano.